todos los presentes, sírvanse tomar sus respectivos lugares para dar inicio a esta conferencia magistral. Al diputado Ernesto Nemer Álvarez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 57ª Legislatura del Estado de México. En la Contraloría del Poder Legislativo, siguiendo las directrices de la 57ª Legislatura y el espíritu jurista, luchamos a diario para ganar nuestra plena autonomía, sustentada en un riguroso trabajo institucional, preventivo más que coactivo, que no obedezca a partido político alguno ni a un determinado ámbito de gobierno, y mucho menos todavía a un grupo de poder en particular. Nuestra tarea es impulsar decididamente, con los recursos materiales y humanos a nuestro alcance, el combate a la corrupción en cualquiera de sus modalidades para así favorecer el bienestar de los mexiquenses. Buenos días a todos, servidores públicos de los diversos ámbitos de gobierno, presidentes municipales, síndicos, regidores y contralores de los ayuntamientos que nos acompañan, estudiantes, académicos y público en general. A nombre de la 57ª Legislatura, les damos una cordial bienvenida al Salón Benito Juárez. El Comité de Vigilancia de la Contraloría del Poder Legislativo, en coordinación con la Contraloría del Poder Legislativo, inauguran hoy el ciclo de conferencias 2010, festejando el bicentenario del inicio de nuestra independencia y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana. Este ejercicio de reflexión se enmarca en el mandato que tiene tanto el Comité como la Contraloría del Poder Legislativo de promover todas aquellas ideas que contribuyan a la cultura de la rendición de cuentas, transparencia, fiscalización, esenciales para el efectivo combate de la corrupción. Para dar inicio a este magno evento, tengo el honor de presentar a ustedes a las personalidades que nos acompañan en el presidium. Nos congratulamos en recibir al diputado Ernesto Nemer Álvarez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 57ª Legislatura del Estado de México. Nos congratulamos en recibir al diputado Constanzo de la Vega Membrillo, presidente del Comité de Vigilancia de la Contraloría del Poder Legislativo.
recibimos con mucho placer al diputado Óscar Sánchez Juárez, vicepresidente de la Junta de Coordinación Política. Recibimos también al diputado Miguel Ángel Cholalpa Molina, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Contraloría del Poder Legislativo. Nos honra con su distinguida presencia la doctora María Teresa Jarquín Ortega, expresidenta y actualmente investigadora del Colegio Mexiquense Asociación Civil, nuestra conferencista de este día. Nos acompaña el maestro Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo y moderador del evento. A continuación, llamo a este presidium al diputado Ernesto Németh Álvarez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 57ª Legislatura del Estado de México, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a la Casa de la Confianza Mexiquense de esta 57ª Legislatura local. Señor diputado, don Óscar Sánchez Juárez, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso. Señor diputado licenciado, don Constanzo de la Vega Membrillo, presidente del Comité Permanente de Vigilancia de la Contraloría del Poder Legislativo. Señor diputado, don Miguel Ángel Cholalpa, del Partido Convergencia. Doctora María Teresa Jarquín Ortega, investigadora del Colegio Mexiquense, muchísimas gracias, maestra, por su presencia. Saludo con gran afecto al señor Contralor del Poder Legislativo, al maestro Victorino Barrios Dávalos. Muchas gracias, maestro, por la invitación a este evento. Saludar con todo respeto y aprecio a las señoras y a los señores presidentes municipales, a las señoras y señores síndicos municipales, servidores públicos del municipio, del Congreso local, señoras y señores. Es un gusto para su servidor, a nombre del Congreso, dar inicio a este ciclo de conferencias que viene organizando el señor Contralor de la Cámara local. Sin duda, iniciar este tipo de eventos fortalece y enriquece al Poder Legislativo. Y qué mejor que el día de hoy iniciemos este ciclo de conferencias con nuestra querida amiga, como dice ella, la decana del Colegio Mexiquense, la doctora María Teresa Jarquín. Muchísimas gracias, maestra, por su presencia en esta legislatura. La gloriosa independencia nacional no solo fue iluminada por el fuego de los cañones, sino por la luz de las ideas. Las calamidades de su época fueron acicate para los conspiradores. Los acontecimientos de su tiempo, inspiración y las ideas del siglo de las luces, claridad que brindó rumbo al movimiento libertario. Así las cosas, la independencia nacional mexicana fue resultante de ese periodo climático de la historia mundial conocido como la Ilustración. En él, la razón se impuso sobre la superstición y la ciencia sobre los asuntos de coincidencia. En efecto, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, una oleada recorrió el mundo occidental y como resultado de ella
se implantó la modernidad acompañada de valores, como son la libertad, la igualdad y la fraternidad. En política, la República desplazó a la monarquía como forma predominante de Estado. La democracia suplantó a la aristocracia como forma de gobierno. El derecho reemplazó a la costumbre como modo de convivencia social. La muchedumbre se convirtió en sociedad, los individuos en ciudadanos, las personas en mandantes y los gobernantes en mandatarios. Mujeres y hombres dejaron de ser objeto para pasar a ser sujeto de derechos. En la independencia, los ideales de unos permitieron conducir el empuje de muchos, sumando anhelos en pos de una necesidad colectiva. Los líderes completaron la fuerza que emerge de las armas con la convicción surgida de las letras. El movimiento independiente se sostuvo gracias a la grandeza de sus líderes, a la tenaz certeza que les movía y al engrandecimiento que provoca en el hombre aquello que conocemos como la educación. La doctora Jarquín Ortega, a quien saludamos con mucho afecto y respeto, nos dará la cátedra acerca de la esencia educativa de los líderes de la independencia, por lo que no abundaré en la descripción de las mujeres y los hombres que coincidieron y dieron vida a este país. Sin duda, ella lo hará con creces. En esta conmemoración de 200 años de vida en libertad, quienes servimos a esta legislatura, honramos la memoria de esos que no se conformaron con ser hombres de letra u hombres de acción, sino que trascendieron para ser hombres de bien. Ese es el reto que tenemos en esta legislatura. Si me permiten, procederíamos a la declaratoria inaugural. Siendo las 11:25 del día jueves 11 de marzo del 2010, me es grato declarar a nombre de los 75 compañeros de esta legislatura, declarar inaugurada la cátedra magistral, la matriz educativa de los líderes de la independencia que el día de hoy nos convoca, agradeciendo su presencia, su asistencia a este importante evento y agradecerles a nombre de la legislatura a la maestra Jarquín y a quienes nos hagan favor de participar en este ciclo de conferencias, la gratitud de los legisladores del Estado de México, porque este y muchos eventos más fortalecen la cultura y la educación de los mexiquenses. Enhorabuena, gracias, señor Contralor. En este momento, abrimos un receso para despedir a las autoridades de la 57ª legislatura, así como a los demás miembros del Presidium, que habrán de retirarse por motivos de agenda en el desempeño de sus responsabilidades públicas. Por parte del maestro Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo. Buenos días, muchas gracias, bienvenidos todos. Me da mucho gusto que estén con nosotros. Ahora que arrancamos en este 2010, las conferencias que tradicionalmente ha hecho la Contraloría de este lugar, donde se han impartido varias conferencias, han surgido, y ahora muchas gentes que ocupan cargos públicos importantes. Por ejemplo, Alonso Lujambio, que vino en un momento que lo invitamos,
el diputado Corral, que en aquel tiempo no era diputado, ahora es uno de los que están ahí, el contador Portal, no sé si ustedes lo recuerdan, él era el subcontador de la Auditoría Superior de la Federación y ahora es el titular, entre otros que han estado así importantes. Hay la doctora Slack, que estuvo con nosotros y ahora es la directora para Asuntos Ambientales en Naciones Unidas, que ahí la hemos contactado. Bueno, pues así ha pasado. La verdad es que es un gusto volver a iniciar. Quiero decirles que además de que tenemos la oportunidad de comentar, pues también nos da la oportunidad, valga la redundancia, de platicar con gente del Estado de México muy capaz, muy decidida para actividades. Yo conocí a la doctora Jarquín hace 23 años, hace poquito cuando se usan bien, me agradó. Ella no se ha mencionado mucho, pero ella es, quizá por eso, cuando empezamos a estudiar, a todo mundo trataba como si fueran niños, porque ella es profesora de educación preescolar, luego es licenciada en Historia, es doctora en Historia por el Colegio de México y por la Complutense de Madrid, entre 2 doctorados. Entre otra cosa, su trayectoria académica es amplia y ha sido soporte fundamental para ser investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, del SNI. Ella forma parte de eso. Además, algunos de sus libros han sido transcritos al inglés. Un cuento del Cachuchas, ¿verdad? Un cuento muy importante para ella, que es producto de su trabajo. Ha impreso, editado y escrito numerosos libros, como La Historia General del Estado de México. Conocíamos nosotros la Historia General de México, del Colegio de México, pero la Historia General del Estado de México, donde comparte créditos en la primera edición con el doctor Manuel Miño, con Gerald McGowan, con Norberto López, con varios trabajadores de la educación en este estado. La verdad, muy amplio el currículum. Ha sido, entre otras cosas, quien ha escrito La evangelización del territorio actual del Estado de México, Educación franciscana, la Catedral de Toluca, su arte y su tesoro, el Códice Techaloyán, García Granados y las congregaciones del Altiplano, encomiendas y pueblos, y alguna cosa nos va a hablar también sobre el obispado, porque es el origen, o en esencia es el origen del Estado de México, de los estados en general. Escribió el capítulo de investigación regional en la monografía Malinalco. En fin, ha escrito muchísimas cosas. Lo último que se conoce es un tomo de la historia del Estado de México para hacer más fácil la lectura a todo aquel que no tenga tiempo de hacerlo. Algo así como la historia mínima que conocimos. Y recientemente publicó un CD titulado con el Diccionario de la Educación en México. Muchas cosas podría yo decir de la doctora Jarquín. Lo que sí quiero dejar muy claro, es una mujer de ideas, es una gente que en lo personal aprecio mucho, tiene todo mi respeto, porque en el Colegio Mexiquense, que es de donde tuve oportunidad de estudiar, en algún momento me dijo: oye, Victorino, si no te pones a estudiar aquí, veo difícil que algún día puedas estar en el otro lado. Así es que o le entras o le entras. Yo les quiero decir, ahora que estamos en este cargo, la verdad es que uno quisiera encontrarse presidentes municipales, síndicos y regidores que pudieran decir
cosas como las que dijo un presidente de la República, por muy corto tiempo, pero lo dijo. Juan Álvarez dijo: pobre entré a la presidencia y pobre salgo de ella, pero con la satisfacción que no pesa sobre mí la censura pública, porque dedicado desde mi más tierna edad al trabajo personal, sé manejar el arado para sostener a mi familia sin necesidad de los puestos públicos, donde otros se enriquecen con ultraje de la orfandad y de la miseria. Hoy vemos a muchos presidentes municipales que salen ricos de la noche a la mañana, y eso es lo que debemos darles. Hay una forma de resolver eso, con la educación. Por eso en la Contraloría del Poder Legislativo tenemos este tipo de conferencias, para poco a poco ir educándolos. A veces podemos estar muy preparados, pero no estar educados. Y esa es la diferencia. Bienvenida, doctora Jarquín, mi aprecio de siempre. Buenas tardes. Bueno, ya casi son tardes. Ya se nos fue la mañana. Bueno, y a mí casi la vida, ¿verdad? Pero así es esto. Quiero agradecer a todos ustedes la asistencia de estar aquí conmigo para empezar este ciclo de conferencias. Les quiero agradecer su presencia aquí en el Salón Juárez, que acaban de decir que era la casa de la confianza. Eso nos gustaría a todos los que vivimos en el Estado de México y a todos los mexicanos, que realmente sea nuestra casa de confianza, ¿verdad? Vamos a exigir eso. ¿Para qué andan diciendo esas cosas el diputado? Conmigo no digan cosas, hay que cumplirlas. Qué horror. Bueno, y quiero agradecer sobre todo la gran invitación que me hizo. Perdón, ya me empiezan a conocer, qué horror. Bueno, y quiero agradecer la invitación que me hiciera el maestro Victorino Barrios. Como él dice, lo conocí hace algunos años, ayeres, en el siglo pasado. Y eso me da mucho gusto, de que me daba mucha lata en la biblioteca. Él llegó a trabajar en la biblioteca de una institución, que yo siempre digo que es mi institución, el Colegio Mexiquense. Yo estudiaba en el Colegio de México, me acababa de tener mi segundo doctorado y estaba trabajando ahí cuando me llamaron para fundar aquí, en el Estado de México, un colegio a imagen y semejanza del Colegio de México, que es el Colegio Mexiquense. Y ahí sí que trabajamos con ganas. Estamos en la ex hacienda de Santa Cruz de los Patos, donde no nos hacemos patos, se puede decir, tenemos que trabajar. Si no nos sacan del sistema y cosas de estas. Ahí conocí a Victorino Barrios, daba lata en la biblioteca y dije, este niño, como él se dice que así los trataba yo, lo voy a recordar. ¿Qué hace usted aquí? Váyase a preparar y a estudiar y después viene usted a hacer aquí argüendes y a hablar de cosas. Usted lo que necesita es estudiar. Y me congratulo de haber apoyado a una persona que venía de Tonatico para hacer algo que ahora ha hecho aquí, en este recinto tan importante. Me invitó también otro alumno, Raúl Salazar, para que viniera a hablar y a inaugurar este ciclo de conferencias. Y yo les dije, yo trabajo época novohispana, puedo armar algo sobre la educación jesuita e insurgente, porque yo creo que si no conocemos los antecedentes de la guerra de independencia no vamos a entender qué es lo que pasa. Por desgracia, casi siempre recibimos una educación muy memorística de la historia y no nos gusta, pero eso nos los hace para que no tengamos una memoria clara y precisa de lo que somos y hacia dónde vamos. Si conocemos nuestro pasado y lo entendemos perfectamente bien, vamos a tener una identidad plena y nos vamos a sentir cada vez mejor, sobre todo sabiendo de dónde venimos, en dónde estamos y sobre todo tener mucha fe en el futuro. Y pensando en esto dije, bueno, pues ya que yo inauguro voy a hablar de este grupo de religiosos que van a crear una matriz muy importante
para los líderes de la independencia en México, porque con la educación todo se puede, sin ella nada. Primero nos hacemos educados y después ricos, que eso todavía no lo hemos entendido y seguimos siendo primero ricos y luego educados, pues no, ¿verdad? Ya no da tiempo de hacer eso. Y aquí voy a hablar precisamente de eso y de una orden religiosa que van a hacer los jesuitas. Ya saben que esta orden religiosa siempre pide un clavito y se queda con el cuartito y todo lo que tiene alrededor. Es muy especial. Y empiezo con una frase de lo que dice que los franciscanos, los dominicos, los ministros luteranos y los teólogos calvinistas no eran menos propensos a buscar prestigio y a manipular, siendo así que toda religión institucionalizada es juego político, al menos en parte. Hay que controlar las mentes y la educación sirve para controlar las mentes, y eso ha hecho toda la religión. La cuestión de cómo convertir a la educación en el verdadero motor del desarrollo ha sido uno de los problemas centrales en el México contemporáneo. Y en este marco, la mirada hacia los orígenes fundadores de nuestra cultura educativa y de nuestras élites puede revelarse sumamente fructífera. Esta ponencia esboza la importancia que jugó la educación en la primera generación de los dirigentes insurgentes, quienes posteriormente llevaron a cabo las reformas políticas en México. Las preguntas que intento contestar y que espero que al final ustedes digan si las contesté o no, son quiénes y cómo se formaron los hombres que participaron en la Guerra de Independencia. ¿Qué los motivó a participar en ella? ¿Por qué se inclinaron a la creación de una república federal? ¿Y cómo impactó su ideología a las nuevas instituciones? Sobre todo, ¿quiénes los formaron? Y por último, ¿constituyeron una generación ideológica que influyó en el devenir histórico? Cuando me cuestiono esto de si constituyeron una generación ideológica, yo me cuestiono, cada uno de ustedes pertenece a una generación. Y cada uno de ustedes debe de tener una ideología propia. Qué importante es ver qué ideología tenemos cada uno y a qué generación pertenecemos. Por eso yo voy a hacer esto con los líderes de independencia, buscar su generación. Una de las características de la mayoría de los líderes insurgentes fue que procedían de familias criollas. Recordemos que este sector se componía de hijos de españoles nacidos en América y divididos a su vez en dos grupos. Uno selecto, acaudalado, compuesto por mayorazgos, grandes propietarios, clérigos, mineros y comerciantes de consideración. Y otro grupo que es el mayoritario, formado por criollos pobres, que se veían reducidos a ocupar puestos públicos subordinados a formar parte del bajo clero, lograr plazas subalternas en el ejército, explotar pequeñas propiedades agrícolas o mineras, o ejercer una profesión libre con clientela de escasos recursos. Los criollos estudiosos, pertenecientes a este segundo grupo, podían no solo lograr licenciaturas, la terminología de esa época era bachillerato, era bachilleres, sino, además de obtener el bachillerato, también posgrados de maestros o doctores. Sin embargo, esta condición no les abría las puertas del círculo que aislaba a los peninsulares, a los que venían de España. En consecuencia, la riqueza económica permitía a unos cuantos criollos el privilegio de codearse con los españoles, sin embargo, no los introducía en un grupo oligárquico, en tanto la mayoría criolla estaba marginada social, política y económicamente. La orden religiosa que jugó un papel decisivo en la formación de este grupo social fue la Compañía de Jesús. Su presencia durante la época novohispana en México se caracterizó por el trabajo en el terreno científico, el cual estuvo enfocado en tres planos: la enseñanza en los colegios y universidades, la participación en el debate público y el acopio de información en territorios de misión.
Esta última parte, recuerden ustedes que ellos se van a ir para la parte de la Tarahumara, más que nada al norte de México. Estos 3 niveles del conocimiento encontraron unidad en un deber de inteligencia, que los jesuitas asumieran como signo de identidad, y en una voluntad de actuar en el mundo real al servicio del prójimo. Mostraron una peculiar relevancia pedagógica que al mismo tiempo les permitió afirmarse como la matriz educativa de la primera y subsecuente generación de los dirigentes insurgentes. La primera pregunta que me hago es, ¿quiénes son los jesuitas? Durante cerca de 5 siglos han mantenido una presencia turbulenta e influyente en la historia mundial, y no solo como evangelizadores, teólogos o sacerdotes mediadores. Fueron cortesanos en París, en Pekín y Praga. Aconsejaban a los reyes cuándo tocaba casarse o cómo ir a la guerra. Sirvieron como astrónomos para los emperadores chinos y como capellanes a los ejércitos japoneses que invadieron Corea, ni más ni menos. Como era de esperar, administraron sacramentos, pronunciaron homilías y educaron a personas de índoles tan diversas como Voltaire, Castro, Hitchcock, Joyce, pero también fueron criadores de ovejas en Quito, hacendados en México, viñadores en Australia y propietarios de plantaciones en Estados Unidos antes de la Guerra Civil. Su vocación evangelizadora les abrió el sendero hacia caminos poco conocidos en un mundo recientemente conquistado. Y esta se vio robustecida por el auspicio y comprensión del conocimiento científico. Así la compañía prosperó en los mundos de las letras, las artes, la música y las ciencias, teorizando sobre la danza, las enfermedades, las leyes de la electricidad y de la óptica. Incluso los jesuitas recogieron con gran ahínco los desafíos de Copérnico, de Descartes y Newton, y como resultado se pensó que 35 cráteres de la superficie lunar llegarían a llevar nombres de científicos jesuitas. No debemos de dejar a un lado la participación de la compañía como sacerdotes mediadores que llevaron a cabo principalmente en las misiones. ¿Qué hicieron los jesuitas en la Nueva España? ¿Cómo llegaron a la Nueva España estos hombres sabios? Los miembros del cabildo de la ciudad, junto con los prelados y algunos vecinos prominentes, habían solicitado el establecimiento de la Compañía de Jesús en la colonia española. El interés sobre los jesuitas estuvo respaldado por el prestigio que había alcanzado en Europa en una etapa muy temprana. A su vez, el virrey, que es el que ustedes están viendo ahí, se los presento, Martín Enríquez y el ayuntamiento saludaron su llegada con entusiasmo porque los jóvenes criollos de la Nueva España necesitaban urgentemente maestros de leer y escribir de latinidad y demás ciencias. Hasta ese momento, como lo explica Francisco de Florencia, los franciscanos y otras órdenes mendicantes se habían dedicado a la conversión e instrucción de los indios, con la consecuencia de que los caballeros y la gente calificada les había sido difícil obtener una educación aceptable para sus hijos. En un escenario tan diverso, también fue necesario que los misioneros de Jesús ejercieran su ministerio evangelizador. De esta manera se abocaron a incursionar en las cosas de Dios y de la Iglesia. Observemos que el desarrollo de esta actividad misional de la compañía formó parte de su vocación evangelizadora. Sin embargo, el objetivo de la orden siempre fue claro, de tal forma que no disputó a los franciscanos la formación del sustento social en los pueblos de indios. O sea, muy cómodamente dijeron, ¿ustedes quieren con los indios? Les dejamos a los indios. Nosotros, su labor
fue educar a la sociedad criolla. Yo a los que van a dirigir criollos, o sea, a los criollos, a los hijos de los españoles nacidos en la Nueva España. A la sociedad criolla en diversos colegios, fundados por ellos. La instrucción que ofrecía la orden estaba sólidamente respaldada por la tradición medieval católica renovada. En ella conjuntaron humanismo y tradición religiosa. La compañía se centró en las ciudades como los espacios que reunían tanto el poder económico como el político que los criollos sustentaron desde mediados del siglo XVI. La fundación de los colegios permitía a los jesuitas implantarse en cada lugar, establecer vínculos sólidos con las élites de la sociedad civil y la burguesía en ascenso, es decir, con medios sociales en plena transformación y deseos de dar a sus hijos una buena educación. De esta manera, la compañía daba respuestas a una fuerte demanda general y al ofrecer sus servicios también se hacían indispensables. Sus instituciones educativas constituyeron en la Nueva España el eje de una presencia con múltiples ramificaciones. La labor docente de los jesuitas estuvo marcada por una singularidad. La orden formuló un proyecto pedagógico original, inspirado en el humanismo renacentista, que se conocía en esa época en palabras de latín, la ratio studio, y transformó por completo la estructura de una antigua institución, el colegio. A través de estos dos canales contribuyó de manera decisiva al desarrollo de la ciencia, a la formación de las élites y la instrucción pública, tanto en Europa como en otros territorios donde estuvo presente su influjo. La razón, el estudio de la razón, cuya versión definitiva se editó en 1599, decretó que la enseñanza de la filosofía en las clases superiores de los colegios se adhería al aristotelismo, aceptando su idea de una ciencia de lo necesario y dando cabida a buena parte de las disciplinas de Aristóteles. Toma en cuenta, y según las reglas del profesor de filosofía enunciadas en la ratio, habla que estudiar sobre la lógica, según la categoría y los primeros analíticos de tópicos y las refutaciones sofísticas y de interpretaciones, estudiar sobre ello también tenía que ver la filosofía de la naturaleza, con los libros de la física y el tratado de generaciones, la astronomía y la cosmogonía, el funcionamiento de la mente en la percepción y la cognición, con el del ánimo, la física, así como las matemáticas, a las que Aristóteles no dedicó algún trabajo particular, pero de las que a menudo se ocupa en su obra, sobre todo en la física y la metafísica. Si nosotros hiciéramos un recuento de estas materias, veríamos que las escuelas que están formando a todos los líderes del mundo, les dan estas, que piensen y le dicen ideas. Cuando yo voy a estas escuelas y me dicen, es que estamos buscando a gente que dé ideas, les digo, pues qué presumidos, no todos tenemos tantas ideas para dar. Pero unidas con filosofía, con categoría y con matemáticas, no saben ustedes lo que pueden lograr. Y casi siempre todas estas materias hacemos que nuestras escuelas públicas en países como este nuestro no tengan la importancia que deben de tener. La otra cosa, en los colegios jesuitas prevalecía el cultivo a las humanidades, la investigación científica y tecnológica, y también elaboraban y sistematizaban la información producida por exploradores y misioneros. Al confluir los saberes y las experiencias de una institución cuyos horizontes eran planetarios y se desarrollaban una intensa actividad artística en torno a un proyecto estético de alcances universales. En sus aulas y corredores se formaron también individuos y se consolidaron grupos que llegarían a ejercer un liderazgo tanto intelectual como empresarial y político. En sus colegios europeos recibieron como alumnos a personas de primer plano de la cultura occidental, como ya les dije, Descartes, Cornelio, Molière, Calderón,
Y también formaron espíritus brillantes que habrían de convertirse en formidables adversarios. O sea, aquellos que duraron de la religión católica, apostólica y romana, como adversarios, pero muy fuertes, como Voltaire, como Bacon, Copérnico, Gassendi, Newton y otros. Y en Iberoamérica tuvieron sus pupilos, entre sus pupilos, a las mentes más brillantes, como Carlos de Sigüenza y Góngora, Francisco Javier Clavijero, Francisco Javier Alegre, Andrés de Guevara y Basorzábal, quienes inyectaron un profundo interés del legado jesuita y lograron agregar y sumar adeptos. Puede decirse que la educación jesuita trató de combinar las conquistas pedagógicas del humanismo, incluida la reverencia de la cultura clásica, con el deber de tomar miembros devotos de la sociedad cristiana. De esta manera, los estudiantes eran obligados a practicar el examen de conciencia, a desarrollar una espiritualidad interior y a oír las misas de precepto sin saltarse ni una, en la misma medida en que se esperaba de ellos que estudiaran a Cicerón y alcanzasen un dominio perfecto de la métrica y la prosodia latina. En esta línea cristiana humanista, la compañía se propuso formar a sus alumnos como buenos cristianos y ciudadanos virtuosos, pero que fuesen también miembros elocuentes y elegantes del mundo secular. O sea, que abren bien, como jilgueros de partidos, ¿verdad? Yo no sé. La labor educativa de la compañía se dirigió por una primera apertura sistemática, reflejo de las reformas pedagógicas y de la modernidad científica, la escolástica. Todavía vigente en esa época, conceptuaba de manera general a la naturaleza, pero la explicación de los fenómenos no podía ser satisfactoria. Paulatinamente creció la inquietud para hallar respuestas más complejas que desentrañaran algunas incógnitas sobre el mundo. Así personajes destacados como los que he mencionado de Newton, Bacon y todos ellos, elaboraron argumentos que satisfacieron más a la razón. Estas innovaciones iban configurando el pensamiento de la clase criolla que acudía a los colegios de esta orden. En una palabra, modernidad. Penetraba en colegios y seminarios que por su grandeza fueron atractivos a los ojos de quienes quisieron hallar respuestas en el conocimiento. Entre sus aspiraciones consideraron que debían educar a españoles y criollos para que pudieran gobernar a los indios. Vuelvo a repetir, no les interesa el pueblo, les interesan los líderes. Este planteamiento ofrece el testimonio de la total consonancia de su proyecto educativo con la aspiración política de quienes ya habían afirmado su poder económico. Y en el siglo XVIII la Compañía de Jesús alcanzó su cenit en Iberoamérica, y fue precisamente a través de su participación como mentores de la sociedad, como contribuyeron poderosamente en la formación de una identidad americana y criolla, sin duda su mayor legado. Más que como evangelizadores, la mayor contribución social de los jesuitas en la Nueva España fue como educadores. Y aunque no fueron los primeros religiosos en dedicarse a la enseñanza, sí fueron los primeros que incorporaron sistemáticamente a sus labores. ¿Qué iba a venir con todo esto? Si solo tomamos en cuenta las actividades ligadas con el pensamiento, podemos preguntarnos, ¿por qué se les expulsa? ¿Por qué no queremos a estos hombres que están abriendo la mente? ¿Qué clase de amenaza podían representar los jesuitas para el reinado de Carlos III, uno de los reyes borbones que habían llegado a la corona española? Y este es el punto de partida para reflexionar sobre la filosofía que enseñaban en sus colegios novohispanos. Aunque esta advertencia no señala necesariamente una especie de antagonismo entre el mundo de las ideas y la reflexión, ya que ambos llegan a formar parte de una visión muy particular. A partir del arribo y desarrollo de la compañía, se originaron ciertas medidas oficiales restrictivas. Por ejemplo, para complacer
Al monarca, el arzobispo Francisco Antonio Lorenzana emitió pastorales y edictos en los que señala que la reforma educativa se hacía con el fin de prevenir futuras guerras. Y los jesuitas no estaban de acuerdo. En el edicto de 1769 ordenaba explícitamente que los catedráticos y maestros de filosofía y teología suprimieran de su enseñanza textos y autores relacionados con la escuela jesuítica. Y podemos decir, todo esto va a llevar precisamente a que se les expulse, a que se les saque, a que no estemos aquí. Pero ya habían dejado la semilla, y a pesar de que los sacaron de la Nueva España, se puede decir que todos ellos van a dejar esta generación de caudillos. Y a esta generación de caudillos es a la que abordo ahora directamente. En vísperas de su expulsión, los jesuitas forman en sus colegios de México, Puebla, Guadalajara, Mérida y Valladolid, jóvenes que acogieran con entusiasmo aquellas tesis del padre Rafael Camboche. Y menciono la tesis. Buscad en todo la verdad, investigad minuciosamente todas las cosas, pasad de un conocimiento a otro nuevo. Expulsados los jesuitas, quedaron para construir al México naciente algunos exalumnos de ellos, que andaban entre los 18 y los 33 años de edad. La mayoría eran jóvenes de la aristocracia que acababan ordenándose de sacerdotes y cuya característica eminente fue tomar generaciones que a la postre se tomarían líderes de la guerra de independencia. Aquí nos explicamos por qué van a ser los sacerdotes los líderes. Cada una de las generaciones de caudillos se reconoce por una actitud vital, una propensión íntima, un conjunto de creencias y predisposiciones que no siempre son fáciles de distinguir, pero sin duda lo son cuando se someten los protagonistas de la generación a un análisis de su origen geográfico, social y cultural, su formación fuera y dentro de las aulas y su ideología al entrar al escenario público. Son los auténticos responsables del cambio social, son minorías rectoras y dirigentes modernos, formados dentro de la filosofía jesuita del siglo XVIII. Los líderes en la guerra de independencia en la Nueva España y en la segunda mitad del siglo XVIII y primer cuarto del XIX fueron agrupados en 3 equipos generacionales por don Luis González y González, que fue mi maestro, quienes los calificó con los nombres de los jesuitas expulsos, los científicos y la generación de Hidalgo y la de Morelos. En cada una de estas generaciones militaron auténticos caudillos combatientes por las ideas que han forjado las bases de la nación mexicana. Entre 1721 y 1735 nacieron los personajes de la generación de los jesuitas, llamadas así por haber pertenecido a la mayoría de sus miembros a la Compañía de Jesús. Hacia 1760, algunos de estos jóvenes jesuitas de la clase criolla dejaban de sentirse españoles y comienzan a considerarse americanos. Por ejemplo, el jesuita criollo Pedro José de Márquez defendió la tesis de que la verdadera filosofía no reconoce incapacidad en hombre alguno, o porque haya nacido blanco o negro, o porque haya sido educado por los polos o en la zona tórrida. Este argumento valida que los indios son tan capaces de todas las ciencias como los europeos. En la Nueva España, Clavijero se constituyó como uno de los mayores ejemplos del pensamiento moderno. Su incorporación a la cátedra de la filosofía del Colegio de los Jesuitas en Valladolid hacia 1763 significó encauzarse en el estudio de los grandes autores antiguos, como lo mostró su tratado de filosofía titulada Curso Filosófico en el Gimnasio, de los americanos en las discusiones. La finalidad de estos estudios significó conquistar una posición ecléctica que relacionara la genuina filosofía griega con la filosofía moderna,
Dirigía a los alumnos dentro de los colegios. De esta generación se distinguen además el filósofo Benito Díaz de Gamarra, el enciclopedista y periodista José Antonio Alzate, el médico y matemático José Ignacio Bartolacci, el biólogo José Mariano Mociño, los astrónomos Antonio León y Gama. Gracias. Joaquín Velázquez de Cárdenas, todos encausados por el estudio individual, la ciencia empírica y el periodismo científico. La subsecuente generación de intelectuales criollos prosiguió el estudio de su patria, aunque ya no en su parte natural como la generación enciclopédica, sino la humana. En ella confluía la experiencia docente jesuita cuya motivación se vio reflejada en escritos que abordaban las virtudes del cortesano. A veces contaban en sus escuelas con maestros de baile que enseñaban el refinamiento del gesto y de la postura y la popularidad de la representación dramática. Saben que todas las universidades importantes del mundo tienen clases de baile para que se sepan mover. Y yo pienso que a muchos diputados les hace falta esto, ¿verdad? Y a muchos políticos. Es algo muy común en Harvard, me encantaba cuando llegué. Clases de baile, ¿y aquí qué voy a aprender? Pues, y esto lo pusieron los jesuitas. Y quisieran representaciones dramáticas, que eso las sabemos hacer bien los mexicanos, y de los debates públicos. Estos atributos fueron avivados, fomentados, estimulados. En los alumnos, sobre todo, demostraron la gran importancia que concedían a la habilidad retórica. El cura Miguel Hidalgo y Costilla pertenece a esta generación, caracterizada y apoyada en el porvenir utópico de la tierra en la que estaba inserta, y a su vez construida por la desigualdad y el despotismo ilustrado. La visión de ellos se fincaba en el optimismo de los cuantiosos recursos naturales, aseguraban un futuro espléndido. Hidalgo y sus compañeros posibilitaron la superioridad de México frente a la metrópoli. Además de la figura emblemática de Hidalgo, estaban los integrantes del movimiento insurgentes como Francisco Primo de Verdad y Ramos, Juan Francisco Azcárate y Lezama, Miguel Domínguez Alemán, discípulos de la filosofía jesuita, y José María Cos y Pérez, quien estudió en el Colegio de San Luis Gonzaga. En el Colegio de San Ildefonso se formaron los juristas Francisco Primo de Verdad y Ramos, Juan Francisco Azcárate y Lezama y Miguel Domínguez y Alemán, quienes en la primera década del siglo XIX alentaron la necesidad de formar un gobierno provisional para gobernar la Nueva España en nombre del depuesto rey Fernando VII. Dicha posición llevaba implícito el alejamiento de la colonia respecto de la autoridad monárquica española. La siguiente generación fue la nacida en plena época ilustrada, cuando una modernidad de corte racional y neoclásica acababa de ser introducida por los jesuitas. Significaba hablar de otros personajes como José María Morelos y Pavón, José Sisto Verduzco, Mariano Matamoros, cuya formación sacerdotal estuvo enmarcada por el Colegio de San Nicolás, además del exalumno del Seminario Tridentino de Valladolid, José María Izazaga, amigo, secretario y consejero de Morelos, quien se vio favorecido ante la convocatoria realizada en su curato de Carácuaro. En ella pedía adeptos para la causa revolucionaria, y ante el evidente abandono de su parroquia a sus fieles, les explicó los motivos del abandono, en los que citó un libro que se llamaba El Itinerario para Pueblos para Párrocos de Indios, obra hecha por los jesuitas, en la que afirmaba que los clérigos pueden tomar las armas lícitamente cuando hay alguna grave necesidad en utilidad grande de la República. O sea, las podemos tomar y no es pecado mortal. Morelos y sus compañeros en esta generación tuvieron una aspiración radicada en la búsqueda de la independencia,
guiados por su conocimiento e intelecto, el cual estuvo fundado en la pedagogía jesuita, aprendida en los colegios que instituyó la Compañía de Jesús y que mantuvieron sus alumnos después de ser expulsados de la Nueva España. Recordemos que la introducción del pensamiento moderno y el desarrollo de las realizaciones ilustradas en Michoacán fue uno de los puntos centrales a partir del cual se inicia la configuración de la educación criolla. Al finalizar el siglo XVIII, lo anterior condujo a la revisión de los sistemas tradicionales y la búsqueda de una metodología que impulsara el desarrollo de las ciencias en general, y los jesuitas se adhirieron sin dificultad a la nueva corriente. A esta prolífica generación se sumaron Ignacio López Rayón y un poco más tarde José María Luis Mora, quien, como ustedes saben, estuvo aquí. Ambos estudiantes en el Colegio de San Ildefonso, recinto donde irradió la gramática o retórica, y se iniciaran a proseguir los cursos de filosofía, teología o jurisprudencia. Estaban además Lorenzo de Zavala, quien fue gobernador de este estado, y José María Bustamante, quien llegó a ser presidente, quienes culminaron su preparación académica con las ideas de los jesuitas y aplicaron los conocimientos adquiridos en la conformación del nuevo gobierno, generado a raíz del movimiento de independencia. Observamos que en esta última generación insurgente, la labor clerical y jurídica se conjugó. Sabemos que los juristas fusionaron el ejercicio del foro y el desempeño de sus cátedras, de tal manera que buena parte de los catedráticos de leyes eran clérigos. ¿Cómo nos hacen falta estos ahora en nuestras escuelas, en nuestras universidades? Esta cualidad dual permitió que la solidez de sus conocimientos jurídicos fuera la herramienta que los constituyera en una unidad que los condujo a ejercer una mayor participación en los diferentes ámbitos de la sociedad. Los criollos de esta generación no tuvieron oportunidad de actuar en la administración pública en un nivel decisorio, de participar en el planteamiento de problemas sociales para el beneficio común, de reunir la teoría con la práctica política y, en resumen, de gobernarse a sí mismo. Por tanto, su intelecto carecía de aplicación práctica en el campo de la política, y aunque su preparación hacía posible el diagnóstico certero, no contaban con la experiencia que solo proporcionaba el ejercicio de una actividad. En suma, se trata de una minoría inclinada a reeditar un nuevo país y unificarlo, proponiendo construir una nueva patria que incorporara los aspectos positivos de las tradiciones a la doctrina de la modernidad. Por eso se lanzan a la guerra de independencia. ¿Cuáles son las conclusiones que yo llego? Antes de partir al exilio, los jesuitas dejaron un legado intangible constituido por una manera específica de asimilar la ciencia y la cultura. Asimismo, la transmisión de este legado permitió la consolidación de una dirigencia nacional. En definitiva, instituyó la primera matriz de las élites empresariales dentro de un sistema naciente derivado de la reconfiguración del antiguo orden. A pesar de ser expulsados en 1767, la estructura educativa que crearon los jesuitas mostró una permanencia visible en la currícula de materias que se impartían años más tarde en los colegios. Su difusión en el sector criollo cobró fuerza y a finales del siglo XVIII y principios del XIX, haciéndose evidente en los libros de jesuitas criollos como Francisco Javier Clavijero, Andrés de Guevara y Basorzábal, Francisco Javier Alegre, entre otros. Ellos cuestionaban si la autoridad civil debía venir inmediatamente de Dios o de la comunidad a quien gobernaba. También analizaron la desigualdad de ingenios en relación con el acto de mandar y obedecer. Afirmaban que la autoridad debía buscar el bien común a una sociedad civil a través del sufragio como un pacto democrático. Destacaron el uso del análisis racional que permitía sustituir el argumento de autoridad por la observación y el método experimental. Esta apertura abrió el camino hacia la modernidad y propiciaron un proceso de secularización del Estado y de la esfera pública. En términos prácticos, la expulsión de los jesuitas acarreó el cierre inmediato de sus 12 colegios,
con lo que más de una generación de jóvenes criollos se vio privada de educación de tipo medio y preuniversitario. Ciertamente, las viejas universidades estuvieron siempre celosas de que los jesuitas se establecieran en este nivel de educación y nunca les facilitaron la tarea de encargarse de la educación superior. Pero los jesuitas supieron siempre cómo hacerlo y lo hicieron. Incluso las jerarquías eclesiásticas se aseguraron de que las facultades de leyes y medicina no tuvieran nada que ver con los jesuitas. No obstante, para el siglo XVIII hemos encontrado registros de criollos que se sumaron al grupo insurgente y formación educativa transitó del Colegio de San Ildefonso. En esta institución estudiaron abogacía. En este caso prevaleció la norma: obedézcase pero no se cumpla. ¿No quieren que forme abogados? Pues yo los formo, fuera, y después presentan su examen y ya. La compañía preponderó en la educación de los jóvenes criollos interesados en las tareas seculares o en el comercio y la administración. Fíjense ustedes aquí, esto a mí me encanta cuando pienso, ¿qué está haciendo el ITAM? O sea, la compañía dice, vámonos al comercio, a la administración, a las tareas educativas. Y nomás recorran ustedes quién dirige este país. Por supuesto, a los comerciantes y mineros les interesaba patrocinar este tipo de educación. Los jesuitas había penetrado en todos los niveles de la sociedad. Sus pretensiones de encauzar el mundo para cristianizarlos se había plasmado en una eficaz colaboración para hacerlos más pragmáticos, más secularizados, más instruidos y más adaptables a la necesidad de los nuevos tiempos que se estaba iniciando para el siglo XIX. Muchas gracias. Yo creo que pasamos a una sesión de preguntas. Enseguida daremos paso a una sesión de preguntas y respuestas. Para ello, se les comenta que en el díptico que recibieron en el momento de su registro viene insertado un encarte con el programa y un formato para hacer por escrito las preguntas o comentarios que deseen, las cuales les rogamos nos hagan llegar con las edecanes. O si tienen alguna inquietud de manera oral, pueden levantar la mano y nuestras edecanes irán hacia sus lugares. Pues quiero agradecer mucho a la doctora Jarquín la oportunidad de ilustrarnos. La verdad es que la ciencia, el camino a la ciencia no es una calzada real, entonces no siempre encuentra uno facilidad para hacer ciencia. Es verdaderamente importante lo que yo no lo conocía, por ejemplo, que los jesuitas hubiesen preparado a muchos, pero particularmente a los criollos,
¿no? Particularmente a los no a los indios, pues. Entonces, ¿cómo nos fueron formando? Ahora se explica uno, ¿por qué la educación pública? ¿Dónde está la educación pública? ¿Dónde está la educación privada? ¿Por qué el costo? ¿No? Cosas de ese tipo. Pareciera que formarse en una institución de alto pago es garantía de que vas a encontrar empleo. Hoy ya no. Hoy todos podemos ver cómo los de las instituciones de paga pues no tienen precisamente asegurado el empleo, aunque ese sea el discurso de muchas, ¿no? Digo, ahora, y hay instituciones a las que entran pues por necesidad, esas pues no entraron a la universidad, pues entran a otras de competencia también, pero donde se tiene que pagar, ¿no? Y hay que estar buscando. Me dice la doctora, ¿qué decía, doctora? Que siempre se aburre. Dice que no, que mejor yo lo diga. ¿No hay preguntas? Si me permite usted, señor. Sí. Buenas tardes, del municipio de Lerma, director de Casa de Cultura. Solamente para hacer algún comentario. Estamos en un recinto que es legislativo. Igual y pudiéramos hacer la propuesta, ya que en un inicio la Compañía de Jesús, dice su fundador, es inspirada en una compañía militar. La propuesta sería, si en estos tiempos de globalización no podríamos legislar algo aquí en la Cámara de Diputados para que ya no sea una compañía militar, sino para que sea una compañía privada y le podamos poner sociedad anónima de capital variable, ya que todo parece indicar que es una empresa comercial, ¿no? Y por supuesto, bueno, aquí tendríamos que manejar la antítesis de las universidades públicas, que sería el punto contrario, y que por ahí pues no tenemos las universidades públicas y los institutos científicos y literarios, como es el de Oaxaca, y como lo es aquí en la ciudad de Toluca, en su momento el Instituto Científico y Literario de esta ciudad, hoy Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Y me encanta que me pregunte, que sea usted el que abra. Se me olvidó decir, yo soy de La Real, mi familia y yo somos de la Real y nobilísima ciudad de Lerma. Así es de que qué bueno que usted sea el primero que me pregunte sobre estas cosas. Por mis apellidos, bueno, sobre todo el Ortega, que ahí todos, o son Ortega o son Lechuga. Cuando se dice señor Ortega, todos levantan la mano, señor Lechuga, porque son los apellidos más comunes de todo. Bueno, yo creo que sí es muy importante esto, lo que usted está diciendo. No podemos cambiarlos tan fácilmente. A mí me llama una cosa y me llama mucho la atención. Se quiera o no, tenemos que reconocer que los jesuitas siguen siendo muy ilustrados, hombres de razón, pero en donde manejan mucho el pensamiento en forma muy práctica. O sea, se quiera o no, lo tenemos que reconocer. Que siguen formando, si los trajeron a esta Nueva España, ahora actual territorio de México, si los trajeron para formar a los criollos, pues yo no sé hasta dónde lo siguen haciendo. Y pensemos en la Ibero y en las otras escuelas manejadas por ellos. O en la ahora tan debatida orden que se está criticando y que yo salgo en defensa de los millonarios de Cristo, no legionarios de Cristo, millonarios de Cristo. Estas escuelas también. O en estas escuelas en donde toman el modelo jesuita y que lo han tomado en los países muy desarrollados, verdaderamente. Cuando yo les comentaba que les daban danza, que les daban dramatización, o sea, que los muchachos en medio de una clase de filosofía y matemáticas tienen que ir a bailar un poquito, a sacar toda la energía y a saberse mover las manos, cómo se tienen que dirigir con todos o cómo tienen que pertenecer. O sea, es una mezcla en donde desarrollan todo el ser humano y que me encantaría que esto tuviéramos nosotros aquí, en todas nuestras escuelas. Y pasamos ahora sí a las preguntas. Doctora, le preguntan, ¿qué hubiera pasado si Juárez no hubiera separado la Iglesia con el Estado? ¿La educación sería mejor?
¿cómo hubiera contribuido en el desarrollo educativo de México? Es la primera pregunta. Voy a ir contestando, son pocas, puedo ir contestando. Bueno, yo no traté aquí nada de Juárez, pero bueno, quieren que lo diga y empezaré. Yo creo que hubiera pasado en México lo que pasó en Sudamérica, en Hispanoamérica. Si no hemos separado la iglesia con el Estado como lo hizo Juárez, que es su gran mérito, ahora debo de decir, no fue Juárez, siempre decimos que es Juárez, es todo un equipo. Y yo creo que es también, que no hablé mucho de esto porque ya era adentrarme más. Una de las cosas que los jesuitas saben enseñar a sus alumnos es, debo de formar un buen equipo. Si yo soy brillante o no soy tan brillante, debo de fijarme en los mejores hombres. Si tengo un buen equipo para trabajar, yo quedo en lo mejor. Y Juárez tuvo un equipazo, no un equipo, un equipazo de gente muy bien formada y muy bien educada. Y varios de ellos eran clérigos. Recuerden que Juárez iba para ser religioso, al igual que Porfirio Díaz y otros de la época. No puedo decir que haya sido mejor o peor la educación. Recuerden que en estos años de Juárez son los institutos literarios, nada más instituto literario. Ya después le vamos a poner, cuando llegue el positivismo en la época del porfiriato, instituto científico y literario. Pero la cultura la tenían los clérigos, entonces eran los que impartían las clases en los institutos literarios. Y Juárez fue formado también por clérigos, al igual que más de los héroes que podemos aquí mencionar. Y no es porque hayan sido masones y estas cosas que también se han manejado tanto. Esa sería otra conferencia completamente. De Chiautla, del municipio de Chiautla, el licenciado Fernando Buendía, nos pregunta, ¿cuáles fueron los antecedentes del cura Hidalgo en materia de conocimiento? De firmar las armas de tomar las armas cuando la comunidad está en peligro. Sí, pues fue lo que dije en la conferencia, toman aquella cosa. Y esto lo podemos aplicar todavía. Si ustedes recuerdan cuando hubo todo este movimiento sandinista y que vino el Papa muy querido yo no puedo decir por todos los mexicanos porque yo no tanto, Juan Pablo II, y fue a Centroamérica. Recuerden ustedes que Ernesto Cardenal, que era el secretario de Educación, le pide, él era jesuita, Ernesto es jesuita, ya murió, no sé, realmente, no, creo que todavía está vivo, ya lo estoy yo matando. Ernesto Cardenal, que es un hombre de ciencia, un jesuita, le pide al Papa que deje, y dice, o que se dedica a ser jesuita, a trabajar como clérigo, o se dedica a ayudar a su pueblo, como él lo estaba haciendo en el Ministerio de Educación. Y Ernesto Cardenal le dice, te saco de la orden casi. Recuerden que esto causó un furor en Centroamérica y aquí en México. ¡Ay, qué irreverentes estos sandinistas que le están diciendo esto! Y Ernesto Cardenal además le dice, yo no quiero que pase lo que pasó en Cuba, que sacaron a todo el clero y los dejaron sin religión cuando la revolución de Castro. Y entonces él dice, voy a pedir permiso, no me voy a salir de mi orden, voy a pedir permiso. Y los jesuitas, desde Loyola es la capital donde están todos los jesuitas, que está en España, en la parte vasca, además. Los jesuitas le dan el permiso y trabaja para su pueblo. Entonces yo pienso que al igual que Hidalgo, pues ese es su gran mérito. Hace poco yo pensaba en esta gran batalla que tuvimos aquí en el Estado de México, que siempre se pondera en el Monte de las Cruces de Hidalgo. Y siempre he pensado en Hidalgo. Hidalgo tuvo una formación precisamente en la Nicolaita, en Michoacán, que es netamente jesuita. Él relata en alguna de las memorias que le decían, está usted castigado y se va a ir a la biblioteca y tiene que leer, pero no puede abrir usted el stand donde está roto el candado porque esos son los libros prohibidos de los jesuitas.
¿Ustedes creen que un hombre que está castigado por irreverente y lo mandan a una biblioteca y le dice que se meta a la biblioteca y que no lea tal libro? ¿Qué es lo que hacemos todos? Pues leemos y cogemos y no lo relato. Y cuando pienso en esto, cuando arenga aquí, muy cerca de aquí, en lo que es el Museo José María Velasco, cuando arenga aquí, toma el estandarte, no porque sí cogió a la Virgen de Guadalupe para que fuera el estandarte, la coronela, la generala de la Guerra de Independencia. Cuando lo tomes porque tiene un conocimiento. En lo que yo les pasé, ustedes vieron una donde estaba la Virgen de Guadalupe. Y no porque sí, cuando hablan de la Virgen de Guadalupe, nuestra morenita, que eso sí, aquí sí me declaro que yo sí soy fervorosa, la Virgen de Guadalupe, todo esto. Atea, gracias a Dios, pero siempre queriendo a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Como buena mexicana. Esto no es porque sí, no sé si ustedes sepan, pero hay una Virgen de Guadalupe en Extremadura, en España, y fue la generala y coronela del ejército español para reconquistar España en 1492, o sea, también la toma Isabel la Católica, que era una mujer que yo admiro mucho de la época, del siglo XV. Y aquí también la toman. Y arenga y de tal forma que convence, es un hombre que sabe hablar, que se sabe mover, que bailó, que sabía bailar. Y toma el estandarte y mueve a todos los indígenas de los alrededores de Toluca, de Ocoyoacac, de Lerma, de Santiago Tianguistenco, de Jalaclaco, para que vayan y luchen y mueran también, porque hubo tantos muertos que dice que no había suficientes sacerdotes para darles la extrema unción. Decían que era cuando cuentan estas cosas, que ya me imagino, además la batalla me encanta. Decentes empezaron a las 11 de la mañana, no tan temprano, en las cruces hace frío, ¿verdad? Entonces empezaron decentes a las 11 de la mañana, ¿cuál debe? Como empezamos aquí. Y terminó a las 5 de la tarde también, que ganamos y se llevaron a un cañón, y que además de mi pueblo trajeron mi pueblo, de la real y nobilísima ciudad de Lerma, trajeron al herrero para fabricar cañones, estas cosas. Cuando yo pienso en este hidalgo, que era bueno para hacer las cosas, malo como general, muy malo, y por eso vamos a perder. Él era un filósofo, un hombre formado en las lides, pero no práctico. Y aquí sí, Allende y Aldama querían hacerlo. Y este es el problema. Por eso va a durar tanto nuestra guerra de independencia, 11 años. Porque los estrategas y criollos formados así en la milicia, que era lo que querían, que marcharan un, dos. Imagínense a toda la gente marchando un, dos, y con las armas que teníamos, pues nada. Pero esta es la figura de Hidalgo. Es una figura que tenemos que ver lo claro y lo oscuro, no nada más lo que no era toda la perfección, pero tampoco era la maldad misma. Y su formación, pues era jesuítica, 100%. Doctora, me preguntan, ¿lo que sucedió en México con los jesuitas paralelamente sucedió en América Latina? Sí, por desgracia sí. Los Borbones, la casa reinante de Borbón, que va a tomar la corona de España y que la tiene hasta la actualidad, como ustedes saben, por eso también me gusta leer el Ola, ¿verdad? Pues hay que estar enterados. Si trabajo en la época, pues también leo los chismitos de el Ola, sí, es la revista esta de la sociedad europea, no solamente, y habla mucho de las casas reinantes. Yo siempre recuerdo aquella frase de uno de los Borbón que dijo: París bien vale una misa. Y oyó misa para ser el rey de París. Uno de los Borbón, pues también ahora la Leticia, esta que se casó con el Felipillo de España, dijo: Madrid bien vale una misa. Y ahora sí se casó por la iglesia. Le dije, bueno, también esta mujer inteligente, Madrid bien vale una misa, y también lo hizo, ¿no? Pero cuando yo pienso en Iberoamérica, todo Iberoamérica, sí sacaron a los jesuitas, porque los jesuitas estaban dando sermones y hablando de que no podíamos aceptar a los Borbones tan fácilmente,
Por bendita la gracia de Dios, no teníamos que tener a un dirigente, a un rey. Y sobre todo, ustedes piensen, había entrado Napoleón, había quitado a Carlos IV jugando con Carlos IV, con Felipe, con Fernando VII, que era su hijo, jugó con los dos. Y dice, si estos nos los puso Dios y ya nos los está quitando un mortal, pues nosotros ya podemos salirnos de aquí. Nosotros podemos elegirlos. Y todos los libros de los que les mencioné hablaban de eso, de que la gente podía elegirlos. Siempre se dice que tuvimos mucha influencia francesa. No, tuvimos mucha influencia de grandes pensadores españoles y que nunca les hemos dado todo lo que tienen, sobre todo las Cortes de Cádiz de esta época. Y esta es la importancia que va a tener. Yo estudiaba, ya llovió, mi doctorado en España cuando Franco nombra como rey español a Juan Carlos de Borbón. Y uno de los periódicos que estaba prohibido, que era Cambio 16 en esa época, puso, por maldita la gracia de Franco va a llegar el actual rey español. Y yo dije, pues todavía dura, ¿verdad? Ya murió Franco y ya todo, ya está el cambio. Pero así estuvo. Y aquí, igual los jesuitas hicieron este juego. Los jesuitas empezaron a abrir la mente y dijeron, todos tenemos razón, todos podemos educarnos. Y aquí los jesuitas sí, como estaban luchando en contra de los Borbón, porque los Borbón decía, obedézcase, ustedes han nacido aquí en estos territorios para callar y obedecer. Y los jesuitas decían, no, no podemos ni callar ni obedecer, si no entendemos lo que nos están diciendo. Tenemos algo que se llama razón. Y la razón, esa sí nos la dio Dios. Y nosotros podemos. Yo siempre digo, México no ha nacido para callar y obedecer a ningún partido ni a nadie. Tenemos razón para saber a quién vamos a elegir. Y eso hicieron los jesuitas. Por eso lo sacaron de toda Iberoamérica, de toda Iberoamérica. Hay unas historias muy impactantes porque llevan a todos los jesuitas para Italia, porque en España tampoco los quieren. Y algunos mueren de hambre o en el trayecto, porque ya había muchos viejos aquí, para llevarlos en esta época hacia allá. Y a mí me encanta cuando yo piso estos lugares donde ellos estuvieron, o a donde todos los reunieron, en Italia, Bolonia, por ejemplo. ¿Por qué los mete el Papa en Bolonia? Porque Bolonia fue la primera universidad del mundo. Imagínense tanta sapiencia. Qué agradable ha de haber sido estar comiendo con estos hombres y debatiendo, platicando. ¿Cuánto aprendería uno con ellos? Y ahí está Francisco Javier Clavijero, Alegre, todos estos mexicanos, porque reúnen a todos los jesuitas de toda Iberoamérica, de todos los territorios españoles, también de Filipinas. Recuerden que Filipinas, Macao incluso, que pertenecía a portugueses, también sacan a los jesuitas. Y los siguen expulsando todavía. Recuerden ustedes, podemos hablar de muchos jesuitas actuales que los siguen sacando. Y esta es la trayectoria que han tenido. Una pregunta más. En este momento, ¿qué papel juegan las escuelas administradas por clérigos en nuestro país en el proceso social? Ahora que habla de la Pues yo creo que juegan un papel muy importante, lo seguirán jugando. Siempre van a tratar de formar líderes, siempre van a tratar de formar hombres que lleguen al poder. Y por eso crea tanta competencia entre todos sus alumnos. Y tan es así que ustedes lo pueden ver. Pero les dan estudios extracurriculares, o sea, les dan cultura, a pesar de que tienen técnicas. Y eso es lo que yo siempre estoy luchando en nuestras universidades. Yo procedo de una universidad pública, que es esta, la Universidad Autónoma del Estado de México. Soy de mitad del siglo pasado, me honra decirlo. Eso me encanta. Yo nací a la mitad del siglo pasado. Ya no me tocará desarrollarme en el siglo XXI, ¿verdad? Pero bueno, me tocó este siglo tan bueno, el XX.
Y yo recuerdo los hombres, yo soy de una familia muy numerosa, ocho hermanos somos. Y yo recuerdo, los hombres desde la prepa los mandaban a estudiar al CUM con los maristas y los lasallistas y estas cosas. Y a las mujeres se quedaban aquí como educadoras, ni modo. Para mientras me caso, ¿verdad? Pues fallé en todo. No hice hijos. No podía. Tengo 2 doctorados y muchos libros, pues no puedo. No puedo hacer tanta cosa. ¿Y cómo me peleo con ganas con mi pareja? Pues no. Entonces, esto fue lo que a mí yo pienso que le hace falta a nuestras escuelas públicas. Esta mezcla que tienen los jesuitas, que dan actividades culturales y una cosa que necesita México, escala de valores. Yo siempre me peleo cuando entro aquí a las universidades, cuando me invitan a la facultad, doy clases en mi facultad de Filosofía y Letras de aquí, bueno, sí, se llama Filosofía y Letras aquí, y entro y oigo que perdón las palabras que voy a pronunciar, que se dice, órale, órale, güey, o estas cosas. Entonces la otra vez entré para una cosa y les digo, estoy en la Universidad Autónoma del Estado de México o en el Zoológico de Zacango. Pues sí, como así se dirigen todos, pues ya no sabía yo en dónde estaba, ¿verdad? Entonces yo quiero saber, nos enseñan a hablar. Y les dije, hay un diccionario que venden en el metro de las 100 mejores groserías, por lo menos aprendan unas nuevas. O cuando veo que están jugando fútbol ahí en la calle, la casa de ustedes está junto a una escuela privada aquí en La Paidella, yo digo, güey, pásame la pelota, no sé qué, y salí y estaban unas niñas que conozco, entonces le dije a una niña, oye, tú vaca, órale, ¿cómo me dices? Le digo, pues si ellos son bueyes, tú serás vaca, ¿no? Pues según el sexo, ¿no? Aquí jugando. Pero esto denota que hacen estas escuelas, no es que sean de niñas fresas o niños fresas o estas cosas, yo no sé, es escala de valores, vuelvo a lo mismo. Utilizar correctamente el castellano. Yo he dado clases en mi larga trayectoria en el ITAM, y yo me reía un día que llegaba y que un chico que ponía unos botes en la calle le decía al otro, ñero, te cuido tu nave. Llegaba el alumno del ITAM a estacionarse y el otro le decía, yes, brother. Entonces dije, bueno, pues los dos, tanto el rico como el pobre, pues hablan, quién sabe qué cosa hablarán, porque era un alumno mío y lo tomé como ejemplo. Bueno, eso de ñero, te cuido tu nave, y el otro, yes, brother, bueno, pues muy bien. Dije, no es Spanglish ni es nada, ¿qué cosa es esto? Y esta es la cosa, dentro de estas universidades, pues debemos de enseñar a hablar correctamente. A mí me encanta el castellano que hablamos y hay unas groserías, pero más buenas del castellano que aquí no menciono. Y que se las voy a enseñar para que por lo menos hablemos correctamente. Y esto los jesuitas eran muy cuidadosos para saber hablar. Que ahora se los debería de mencionar ayer que estaba viendo el canal del Congreso. No digo a quiénes, ¿verdad? Pero para que hablara bien, por favor. Y estas cosas que se siguen dando, pero sí tiene una importancia muy grande esta enseñanza. Y lo veo pues en las escuelas. No voy a mencionar para no hacer propaganda a ninguna escuela de estas, ¿verdad? Pero bueno, ustedes saben. Una pregunta más, doctora. En términos económicos, estos líderes se formaron en las ideas liberales. ¿Cuál era su perspectiva para la formación naciente de México? Sí, se van a formar. Incluso, ¿saben quién paga que vengan los jesuitas? Eso no mencioné, pero sí debí de haberlo mencionado, ya que esta pregunta me están haciendo y prometo arreglar mi conferencia en eso. Los que van a pagar para que vengan los jesuitas son los mineros. Los mineros, y lo primero que hacen los jesuitas es ir a las zonas mineras. Zacatecas, San Luis Potosí, porque los jesuitas se dan cuenta. Las carreras que ellos traen, como les dije, era comercio. O sea, crear ciudadanos que trabajaran, que produjeran. La idea liberal es esta, crear ciudadanos. Y seguimos formando ciudadanos y una clase media.
a la cual pertenecemos casi todos nosotros los que estamos aquí. No tenemos a nadie que aparezca en el Hola todavía. ¿Verdad? Pero bueno, pero somos esa clase que en México todavía no aceptamos esta liberalización y que no la aceptamos tan fácilmente. Soy clase media alta. ¿Qué clase media alta? Clase media, punto. Clase media baja, por favor. Pero es típico, es estas ideas liberales de que son, o sea, esta idea y se formó mucho, vuelvo a lo mismo, y aprendieron mucho a debatir los que fueron a las Cortes de Cádiz en 1808 hasta 12 que sale la Constitución de Cádiz. La influencia de nuestras constituciones a nivel nacional 1824 y a nivel estatal 1827. Las ideas son de Jovellanos, las ideas son de estos grandes pensadores españoles. No es copia, es una mentira la que nos dicen en la escuela, que yo quitaría todos los mitos que están en las escuelas para los niños, que les dan historia. Copia de la Constitución de Estados Unidos, no es copia de la Constitución, es una influencia muy grande de Cádiz, porque se pensaba primero crear una monarquía no absoluta, sino una monarquía dirigida como la tienen los ingleses, por cortes, como estaba. Y aquí era con poderes, y sí se formaron con ideas liberales, con ese dejar hacer, dejar pasar. Esta parte, y en donde sí hay un respeto. Juárez me encantaba a mí, yo estudié con monjas, qué horror. Bueno, no, las quiero mucho aquí, en la Montessori. Y yo recuerdo mucho cuando alguna decía, Juárez, y le pegaban a Juárez. Y yo decía, ¿pero por qué le pegan a Juárez? Y cuando he crecido, no mucho de estatura, porque mis malas ideas no me permitieron crecer tanto, pero cuando he visto esto, dije, Juárez era muy liberal, pero muy religioso a la vez, y se paró. Juárez era indígena y golpeó a los grupos indígenas diciendo todos somos iguales, y quitó las tierras de comunidad y todo lo demás, la ley del Lerdo. Juárez dijo la educación debe ser laica y a él la formó la iglesia. Pero Juárez tenía una idea clara de todo esto, y a su vez, cuando sus hijas se casan, él creó el registro civil. Cuando sus hijas se casan, porque ustedes saben que tuvo más hijas, un solo hijo, que no fue tan brillante como él, ahora sí. Lo que la natura non da, dirían en Salamanca, el apellido no lo presta, ¿verdad? Diríamos aplicando estas cosas. O sea, yo digo, el doctorado no lo presta. Cuando es doctor, pues, ay, por favor, ¿de dónde? Pero estas cosas, igual, Juárez era muy religioso y era muy liberal. Las hijas hace que se casen por la iglesia. Y él tuvo un respeto muy grande. No podemos, México siempre seremos fieles. 3 siglos de una educación tan religiosa para indígenas, para mestizos y para criollos, nos tuvo que haber dejado esta marca tan grande que tenemos todavía. Entonces sí, es una educación liberal y ojalá y esta la tuviéramos también nosotros. Ahora quiero consultarle si aceptaría que le hiciera otra pregunta más, una persona de los que están. Sí, ¿cómo no? ¿Sí? Gracias, doctora. Mi pregunta es, los caudillos de la independencia son clérigos, el padre de la patria, Miguel Hidalgo, y José María Morelos y Pavón, el generalísimo, y resulta tal vez un poco incongruente con la formación eclesiástica regulada sobre todo por la cultura de la Nueva España, que un cura dé inicio a un movimiento de esta naturaleza, siguiendo los ideales en esa época de la Revolución Francesa y de la independencia de los Estados Unidos. ¿Cómo es esto
posible? Ay, yo ¿O no- cómo se dio? Oiga, yo no menciono ni la Revolución Francesa ni los ideales de Estados Unidos. Le estoy diciendo que yo no estoy de acuerdo con eso. Así es de que yo creo que no estuvo usted aquí o no sé dónde estaría, pero yo no hablé ahí parada platicando. Ya ven, como si bien que me doy cuenta de todo, perdón, ¿eh? Pero mire, sí le contesto. Sí son curas, pero sí hay todo un bagaje para que los curas en cierto momento tomen las armas si es por el bien del pueblo. Y lo dije, lo repito otra vez. Esto sí lo dije, creo que sí, los que estuvieron aquí y oyeron. Estuvo perdón, soy dura. ¿Eh? Siempre me cago. Pero esta es la cosa, sí van a tomar mucho, no quieren a los franceses. Todavía, estos clérigos no, todavía hasta la fecha, muchos de estos pensadores dicen, se ha exagerado mucho, vuelvo a lo mismo. Tenemos una educación donde nos los han exagerado, pero no, sí hay una influencia, sí se va a dividir el poder en tres partes, sí vamos a tener esta libertad, sí la fraternidad, la igualdad, la vamos a tener todavía en nosotros, pero es una de las cosas, la legalidad, sí, todas estas cosas las tenemos todavía nosotros, pero ahí está. Y por acá creo que había otra pregunta, no sé de quién. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Comentaba que los jesuitas se dedicaron mucho a evangelizar o a educar a los criollos. Ojo, no pero mucho- también lo dije para las misiones, Ah, Tarahumaras, y mencioné Tarahumaras y no, Entonces- y no me metí más al fondo. Recuerden bueno. que cuando explico qué hacen los jesuitas, lo marqué los 3 líneas que tenían. ya. Sí. No, bueno, justamente iba mi pregunta en ese sentido, decir que el papel de las misiones Sí. que jugó en Muy México importante. y que siguen hasta el día de hoy, pues en qué sentido también usted cree que aportó a Sigue la aportando. a En esto la sigue cultura del aportando. país, ¿no? A Y todo hasta el el día de hoy país. existe. Y en México, en especial en la parte tarahumara o el sur, donde tenemos muchos indígenas. En la parte de Chiapas, sobre todo. Y es muy importante la labor. Para mí, un respeto muy grande para alguno de los jesuitas. Un jesuita, el padre Yaguno, que a pesar de haber sido sacados de aquí y todo lo demás, se fue a Sixoguich. Va a ser el primer en el año de 1976. Lo recuerdo bien porque, bueno, yo antes había estado en la Tarahumara con mi maestra Rosaura Hernández, que es muy practicante, muy religiosa, y me llevaba ahí a misiones. Una historiadora de primer nivel. Y ella íbamos a Tarahumara con el padre, era el padre Yaguno, fue el primer jesuita que después va a ser el primer obispo de la Tarahumara. En el año de 1975 es cuando se nombra ahí. Hizo el rescate del mejor diccionario tarahumara, el Rarámuri, que se le conoce. Y su tesis de doctorado fue sobre los derechos de los indígenas según el Tercer Concilio Vaticano. Y siguen trabajando los jesuitas en esta parte. Y van a tener una influencia muy grande aquí en México y en general en todo, bueno, recordando la pregunta esta que me hicieron de Iberoamérica, de América, Latinoamérica o alguna cosa así. Acaba de morir un jesuita importantísimo y que incluso en Chile, la señora Michelet, que ahora está dejando el gobierno de Chile y se lo está entregando a las fuerzas de derecha, Michelle Bachelet, le rindió un homenaje muy especial. Es el padre Renato Poblete, creador de una cosa que se llama en Chile el Hogar de Cristo. En Chile, durante la época de Pinochet y todo esto, no hubo el DIF que tenemos aquí para atender a los niños huérfanos, a las mujeres, a los ancianos. Entonces este hombre con un padre Hurtado que lo acaban de canonizar, no lo hicieron beato nada más, todavía no lo han canonizado al padre Hurtado, crearon el Hogar de Cristo en esa región y son los jesuitas. Y trabajó y sacó a mucha gente que era perseguida. Algunos amigos que llegan aquí a Toluca que van a dar cursos aquí en la universidad y todo esto, este jesuita hizo una labor muy importante, acaba de morir
como una semana antes de que fuera el temblor, y yo dije, ay, qué bueno, por lo menos Renato tuvo su buena, eso de que muriera con el temblor, bueno, iban a decir que Renato tenía, que el jesuita tenía la culpa de que había temblado en Chile, ¿verdad? Cosas así, ya saben ustedes, pero no. Pero sí, los jesuitas tienen una labor muy importante, sobre todo en la parte misional. En la parte misional, en la parte de los más desprotegidos. Y ellos es la justificación que dan cuando ellos cobran o hacen sus escuelas particulares, porque ese dinero va a ir a las misiones. Y lo siguen haciendo, ¿eh? Pero es una parte de las 3 que tienen ellos. Gracias por la pregunta, me encantó. Pues muchas gracias por su asistencia y vamos a cerrar esta brillante conferencia de la doctora Jarquín. Siempre ha sido así la doctora, ¿no? Siempre, no le exagere, me dice. Recuerdo que una vez iba yo entrando al colegio y me dice, Victorino, no le puedo permitir que siga diciendo tonterías. Estaba yo explicándole a otro compañero alguna cosa. Lo que usted está diciendo es incorrecto. Y así como le dijo ahorita, así me agarró. Entonces, pues para que tengan idea, es el estilo, es la forma de una de las personas que tiene ideas en el Estado de México, de las que tienen ideas y que se permite difundirlas en lugares como estos. Les quiero decir que ha venido y me platicaba en el trayecto del coche con mucho gusto y con mucha preocupación, y entrando me dice, oiga Victorino, hay mucha gente, todos ellos son acarreados. Así me lo dijo, porque es muy directa. No, le digo, no, hay gente que se interesa y usted vio las preguntas. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Vamos a hacer entrega de un reconocimiento del Poder Legislativo, porque es lo único que le vamos a entregar, doctor. Gracias. Y espero no haberlos aburrido, sobre todo. A nombre de la 57ª Legislatura del Estado de México, del Comité de Vigilancia de la Contraloría del Poder Legislativo y la Contraloría del Poder Legislativo, agradecemos a todos ustedes su amable asistencia a este magno evento académico, deseándoles un feliz retorno a sus lugares de origen, invitándoles a nuestra próxima conferencia, la cual tendrá verificativo el próximo 6 de abril del año en curso en este mismo recinto. Muchas gracias.